Hola queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener el estudio bíblico de hermenéutica que nos toca este día. Hoy estamos a viernes 26, jueves 25 de junio. Jueves 25 de junio y vamos a tener un estudio bíblico acerca de la serie que tenemos sobre hermenéutica. Así que vamos a situarnos, vamos a abrir la Biblia, prepararnos para ver lo que la palabra de Dios nos enseña esta tarde, noche. Y bueno, me alegro ya ver que hay hermanos que estaban esperando y ya se están conectando para disfrutar de la palabra de Dios. Siempre que abrimos la palabra de Dios es especial. Así que prepara tu Biblia, prepara tu cuaderno, prepárate para poder venir y recibir alimento espiritual. Veo ya el saludo de Miriam. Buenas tardes, Miriam, y María Luisa también. Buenas tardes. Y Beatriz, buenas tardes. Me alegra mucho de volver a veros un día más. Hemos titulado el estudio de hoy el designio o propósito del libro, pasaje o texto a interpretar, porque ese es el punto que nos toca estudiar hoy de este curso de hermenéutica. Los que tenéis el cuaderno y estáis siguiendo este cuaderno, pues estaríamos en la página número 8. Si no sigues el cuaderno, pues no pasa nada. Escuchas atentamente y vas usando la Biblia. Y si estás tomando notas, tienes cuaderno, pues adelante. Buenas tardes, José María. También veo tu saludo. El de Juan Bermudo también. Buenas tardes. Vamos a hacer una oración, así aprovechamos el tiempo. Nos ponemos en las manos del Señor y dejamos que la palabra ya vaya hablándonos. ¿Sí? ¿Os parece? Buenas tardes, Benito y todos los que os estáis conectando. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder ahora concentrar nuestro pensamiento en lo que tú nos tengas que decir en tu palabra. Háblanos, enséñanos, guíanos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser esté dispuesto a recibir lo que viene de ti. Cuida a mis hermanos, bendícelos, Señor, llénalos de tu fuerza. Haz que cada uno de ellos, Señor, esté tranquilo en tus brazos, siendo bendecido por ti. Queremos que tu palabra, guiada por el Espíritu Santo, nos hable. Así que nos dejamos llevar, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a, como hemos dicho, la página 8 del material, punto 4 de esta introducción a la hermenéutica, o un curso básico de hermenéutica, pero eso sí, viendo los principios fundamentales de la interpretación bíblica de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es única y para nosotros pues no es solo conocimiento, es alimento espiritual. Bienvenido Paco, Rosario y Ana Karina también, bienvenidos todos. Me alegro mucho de volver a veros. Pues tenemos el punto a tratar, dice tomar en cuenta el designio o propósito del libro, pasaje o texto a interpretar. O sea, todo texto, sea más reducido o más amplio, está dentro de un contexto y ese contexto, cuando se escribió, tenía un propósito o un designio. O sea, ahora vamos a ver algunos ejemplos, como siempre es lo fundamental de este curso que estamos estudiando, entrar en la Biblia, meternos ahí y ver los ejemplos y ver cómo podemos estar interpretando de una forma correcta cada pasaje de la Escritura. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo saber? Yo digo, voy a estudiar este pasaje que se encuentra en la carta a los Romanos. Bueno, pues sería bueno que yo pudiese conocer cuál fue el designio o propósito de esta carta. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe esta carta? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la motivación?
cuál era el desencadenante que llevó a los escritores a escribir una carta determinada, un texto determinado. Recuerda que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, pero también recuerda que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo respetó el estilo y la intención que los escritores mostraban al escribir la palabra. Solo que lo que ellos iban a escribir, eso iba a estar guiado exclusivamente por el Espíritu Santo, para que todo lo que se escribiese ahí fuese únicamente palabra de Dios y no fuesen ideas de hombres. Por eso el canon bíblico quedó concentrado en 66 libros, que son los que tenemos, ni uno más ni uno menos, pese a que hubo escritores como Pablo que escribieron otras cartas que no están aquí en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque no eran palabra de Dios. Y seguro que contenían buena enseñanza y cosas pues que nos hubiese gustado leerlas, pero es diferente coger un libro que ha escrito un hermano nuestro en la fe, un cristiano, y que toca algún tema interesante, y seguro que es un libro buenísimo. Eso es una cosa, y otra cosa es entender que esto es la palabra de Dios, la palabra única, viva, inspirada por Dios para cada uno de nosotros. Lo que aquí dice en su palabra es absoluto, no está sujeto a interpretaciones privadas, no está sujeto a, bueno, yo opino de otra forma, a opiniones. No, la tenemos que aceptar tal como es porque, repito, es la absoluta palabra de Dios. Entonces, cuando se escribieron los libros del Antiguo y las cartas del Nuevo Testamento, o sea, todo lo que hay en la Biblia, siempre había un propósito a la hora de escribir. Nosotros, este punto que estamos estudiando nos lleva a contemplar ese designio propósito por el cual se estudió la carta y así comprender mejor un pasaje bíblico. ¿Qué os parece? Nos metemos en este estudio. Cuando ya vi que se seguían conectando hermanos y también saludaban, he visto el saludo de Roberlando y he visto el saludo de Raquel Cantos, de Alina. Buenas tardes a todos, también Ana Rita y Liliana también, Bermal también he visto, el saludo de Nancy. Y bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos y así nos iremos situando en el estudio. Algunas Biblias, tú habrás notado, sobre todo las Biblias que son de estudio bíblico, que vas a ver que al comienzo de una carta o de un libro hay como una especie de comentario, hay datos que te informan la fecha en la que se escribió la carta, el autor, las circunstancias, el propósito de la carta. Entonces esas Biblias de estudio pues te van a ayudar a saber cuál era el designio o propósito por el cual se escribió el libro o carta, evangelio, en fin, cualquiera de los libros que hay en la Biblia. ¿Cuál fue el propósito que hubo, el desencadenante, el móvil que llevó al escritor a querer escribirle a esos hermanos una carta o un libro? Entonces, bueno, hoy en día es una bendición tener todos estos recursos, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos o estas Biblias que ya llevan toda esta información y que nos ayudan en el estudio. ¿Por qué se escribió la carta a los Gálatas, por ejemplo? Bueno, pues ¿cómo lo sabríamos nosotros? Tú puedes recurrir a una de estas herramientas que yo te estaba diciendo, Biblias de estudio, que tengan esa introducción a la carta a los Gálatas y tú puedas leer ahí por qué se escribió esa carta. Una cosa que puedes hacer es leerte la carta completa. Si lees la carta completa y estás atento a lo que estás leyendo, bueno, pues también tienes que percibir cuál fue la intención de escribir esa carta, ¿vale? Pero claro, es un trabajo más concienzudo, pero para eso estamos, somos estudiantes bíblicos, queremos profundizar ahí en la palabra de Dios y por eso ahí nos metemos en todo ese estudio y hay que pagar un precio, un tiempo, invertir un tiempo, un esfuerzo, pero siempre sabiendo que todo eso que invertimos en la palabra nos viene devuelto como una bendición. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre produce algo en nuestras vidas.
Entonces, ¿por qué motivo se escribió la carta a los Gálatas? Bueno, pues si tú estudias, investigas un poco, te darás cuenta que se les había intentado judaizar, o sea, habían querido llevarles a los nuevos creyentes, ahora en Cristo, muchos gentiles, pues se les quería hacer que cumpliesen con la ley, que hiciesen todos los rituales que en el Antiguo Testamento se enseñaban. Y lo que hace Pablo es escribir para enseñarles que ahora la salvación y la nueva vida en Cristo tiene que ver solo, es una cuestión de fe. Creo en Dios y soy salvo. Hay una nueva vida ahora en Cristo, que ya no somos esclavos de la ley. Ahora hay una forma distinta de estar viviendo la experiencia de ser hijo de Dios. El pueblo de Dios cumplían rituales, hacían sacrificios, guardaban fiestas, se abstenían de comer según de qué alimentos, pero resulta que la gran mayoría del pueblo era un pueblo bien rebelde, un pueblo que estaba apartado de Dios, separado de Dios, no seguían las leyes, las ordenanzas, Dios les tenía que hablar de tanto en tanto, llegaba el profeta por boca de Dios para exhortar al pueblo, para reprender al pueblo, para corregirles. O sea, ¿de qué les servían todos esos rituales? Y ahora traer todos esos rituales, todas esas prácticas que al final habían perdido cualquier sentido con el que Dios se las dio en su día al pueblo, pues era tratar de volver a esclavizar ahora a los que siguen a Jesús en esa nueva vida en Cristo con unas condiciones distintas. Ahora cada creyente tiene el Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, eh, evidentemente notarás que eso es una diferencia sustancial. El Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no está el templo hecho de manos de hombre, ahora el templo somos cada uno de nosotros, somos templos vivos del Dios vivo. Y Dios actúa, se relaciona con nosotros de una forma totalmente distinta como lo pudo hacer antes. Ahora hay una intimidad, hay una relación mucho más, podríamos decir, profunda. Y por todas esas circunstancias, bueno, pues no se podía tratar de traer todo lo del Antiguo Testamento, que en algún pasaje dice que todo aquello era sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo vino fue el cumplimiento de muchísimas de aquellas cosas. Por ese motivo ya no tenía sentido seguir practicando todos aquellos rituales, porque muchos de esos rituales y muchas de aquellas prácticas eran el anuncio, eran la preparación de la venida de Jesús. Cuando Jesús vino, ya eso se cumplió. Así que ya no es necesario seguir cumpliendo, esforzándonos y en muchos casos siendo esclavos de todas esas prácticas puramente religiosas. Entonces, la carta a los Gálatas, si yo quiero estudiar un pasaje, sería bueno que yo sepa cuál fue el propósito de escribir esa carta. Y el propósito era este. Principalmente se intentaba judaizar a los hermanos de este lugar. Y también se habla del carácter carnal de los creyentes que había aquí en este lugar, en Galacia. Entonces Pablo tiene que tocar estos temas. Entonces cuando yo sé esto, esto me va a servir mucho. Mira, vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer dos textos. Uno está en Romanos, el otro está en Santiago. Los dos textos están hablando del mismo tema, pero uno dice una cosa y el otro dice otra. Entonces la pregunta aquí sería, ¿se contradicen estos dos textos? ¿Se contradice la Biblia, la palabra de Dios? Y para ver que no se contradice, tendremos que contemplar el propósito de por qué se escribió cada libro, el designio de Romanos y por otro lado el de Santiago, para entender por qué parece que están diciendo cosas distintas. Vamos a leer primero el texto de Romanos. Romanos capítulo 3, leeremos el versículo 28. Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Y también leí el saludo de Gloria, saludó, buenas tardes, y de
Adriana también, buenas tardes. Linda Sal también vi que saludaba. Germán también ha saludado. Así que buenas tardes a cada uno de los que habéis saludado y los que estáis conectados también buenas tardes a todos. Y un abrazo a los que después lo verán en diferido. Leemos Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre, escucha bien ahora, es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo se justifica un hombre delante de Dios? La respuesta, según Romanos 3:28, es por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Guardamos esta idea en nuestra mente para ir a Santiago 2:24 a ver lo que dice allí. Guardamos este concepto. ¿Cómo se justifica un hombre delante de Dios? Por la fe, sin las obras de la ley. Ahora bien, dice en Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vaya, parece que ahí hay una contradicción. ¿Recuerdas la idea que hemos sacado de Romanos 3:28? ¿Cómo se justifica un hombre? Por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo dice Santiago 2:24 que se justifica un hombre? Por las obras y no solamente por la fe. Bueno, entonces, ante esa aparente contradicción, digo aparente porque en realidad no se contradicen, nosotros tenemos que encontrar la solución, la respuesta. ¿Por qué parece que se contradicen? ¿Qué quiere decir uno y qué quiere decir el otro? Los dos textos. Bueno, una cosa importante para saber el por qué en Romanos habla así y por qué en Romanos habla de la otra forma es conocer el designio o propósito de los dos libros. ¿Por qué se escribe Romanos? ¿Por qué se escribe Santiago? ¿Qué intención había? ¿Dónde se hacía más énfasis? ¿Qué es lo que se quería mostrar? Bien, el propósito del libro de Romanos, lo que hace Pablo allí es refutar a los que querían imponer que la salvación viene por guardar la ley. Antes hemos mencionado que uno de los designios de escribir Gálatas era que se intentaba judaizar a los gálatas. Se les quería imponer las prácticas que tenían que ver con el antiguo pacto. Recuerda que en Cristo estamos en un nuevo pacto. Entonces, en cada pacto, cuando Dios hace un pacto con los hombres, en esos pactos se implican una serie de obligaciones y también de bendiciones. Dios dice, yo haré esto. Ten por seguro que Dios siempre hace su parte. Pero nuestra parte también está y Dios nos pide, vosotros tenéis que hacer esto. Entonces, en el antiguo pacto había ahí circunstancias que el pueblo tenía que hacer y que Dios había prometido que haría. Pero ahora hay un nuevo pacto en Cristo, así que hay cosas del Antiguo Testamento que dejaron de tener su función como tales. Y ahora es nuevo. En Cristo son nuevas las cosas. Se están planteando de otra manera. Entonces lo que pasaba, igual que con los Gálatas, con los romanos también pasaba, que había algunos que creían y querían imponer que para ser salvo teníamos que guardar la ley. Si quieres guardar la ley, tienes que guardar todos los mandamientos. Pues esto ni se consiguió en el Antiguo Testamento, ni se conseguiría en el Nuevo. Sabes que seguro que si yo os preguntase, ¿conocéis los 10 mandamientos? Creo que más de uno los sabría decir de memoria. No todos, ¿eh? Algunos todavía se pierden por ahí. Pero bueno, vamos a más o menos en general que podríamos citar los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos no eran toda la ley, eran 10, los 10 más importantes. En el Levítico, cuando Dios le dio la ley a Moisés, se pueden contabilizar más de 2500 mandamientos y preceptos que Dios le da a su pueblo. Imagínate. Ya no solamente intentar guardarlos, aprendértelos. ¿Quién me sabe decir los 10 mandamientos? Igual a alguno le iban a costar decírmelos, pero
¿Me podríais decir los más de 2500 mandamientos, preceptos, leyes que Dios le dio a su pueblo? ¿Quién se puede aprender todo eso de memoria? Y fallas en una y has fallado en todo. Así dice la palabra de Dios, que si pecamos en una cosa, hemos invalidado. O sea, ya no sirve de que me estaba ahí esforzando en guardar la ley y llevaba 3 días sin fallar en ningún mandamiento, que eso ya tendríamos que verlo, ¿no? Y hoy he pecado, he fallado en esto. Bueno, pues ya está, todo quedó invalidado. Si tienes que ser salvo por medio de la ley, estás perdido. Porque la salvación por tratar de cumplir todo por las obras no se puede. Preséntame a alguien que diga, mira, yo tengo 50 años y en toda mi vida no he cometido ni un solo pecado. Preséntame a alguien que pueda decir eso. He guardado la ley al 100%. Imposible, no existe. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en Romanos cuando dice que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley? Bueno, les está mostrando que la salvación no es porque yo intente cumplir con la ley, sino que es porque yo he creído en Jesucristo como mi Salvador personal. Entonces yo, para ampliar esta idea y ver si es acertada, teniendo en cuenta el designio o propósito de la carta a los romanos, eso ya me está ayudando. Entonces también voy a reforzar esa idea buscando en la Biblia otros pasajes paralelos que me ayuden a entender más si esto realmente es una enseñanza desarrollada en la Biblia. Y entonces voy a encontrar muchos pasajes que me hablarán de esto, incluso me referirán que los que se salvaron en el Antiguo Testamento también se salvaron por la fe y no por guardar la ley. Al final, en ninguna época nadie fue salvo por guardar la ley. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo dice de Noé, lo mismo dice de cualquiera de estos hombres del Antiguo Testamento. La salvación no viene por mis obras, por mi esfuerzo en cumplir con la ley. Es imposible. Todos hemos pecado, todos moriremos. La salvación viene por la fe. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago cuando hemos leído ahí en el versículo 24? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí también habla de justificación y dice que no solo por la fe, sino también por las obras. ¿Cómo puedo yo entender esto? Vale, tendría que intentar averiguar el propósito o designio del libro de Santiago, la carta de Santiago. Y entonces descubrirías que lo que hace Santiago es tratar el error que algunos creían de que uno puede ser salvo y vivir como le dé la gana, como quiera. Pues yo creo porque uno es salvo por la fe y entonces como ya soy salvo, pues yo puedo vivir como me parezca. Y como no depende de mis obras o no depende si guardo la ley o no guardo la ley, pues puedo seguir pecando, puedo seguir desobedeciendo, puedo seguir... Y entonces Santiago trata este tema. Es distinto el propósito designio de Romanos y el de Santiago. El de Romanos es que algunos decían, no, para justificarte tienes que guardar la ley. Y Pablo dice, no, estás equivocado, uno no es salvo por guardar la ley, uno es salvo por la fe, sin las obras de la ley. En cambio, en la carta a Santiago era lo opuesto. Estaban los que entendieron y dijeron, entonces uno es salvo solo por creer, no necesita hacer buenas obras, pues yo ya creo. Y después vivían y hacían lo que les daba la gana. Y entonces Santiago tiene que tratar este tema desde ese punto de vista. ¿Cómo podríamos saber el designio de Santiago? Bueno, como hemos dicho antes, puedes utilizar recursos, Biblias de estudio, comentarios o puedes leer la carta. De hecho, si tú te lees la carta completa de Santiago, se va a entender bastante bien ese propósito, porque Santiago lo explica muy bien. Y entonces, mirando el contexto inmediato, lo podríamos llegar a entender bastante bien. Si nos vamos un poquito más atrás del versículo 24 que hemos leído de este capítulo 2 y leemos desde el 14 en adelante hasta el 26, todo el pasaje completo,
lo vamos a entender mejor. Vamos a leerlo. Y bueno, vi que Juan Vázquez me avisó por teléfono que se iba a conectar un poquitín más tarde, pero ya antes vi que se conectó y que saludaba. Buenas tardes, Juan Vázquez. Y también vi el saludo de José Luis y otros hermanos que también se conectaron y he visto ahí. Esto, el directo se va chivando. Me sale ahí los iconos. Ahora leo ahí, Nancy López está viendo. Veo Maritza Cárdenas está viéndolo. Entonces se chiva ahí y yo sé quién ve y quién no. Por lo menos se conectan los teléfonos. Después no sé ya la atención que cada uno presta, eso ya es libre. Cada uno puede... Leemos Santiago 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin sus obras está muerta. Muy bien, creo que se entiende bastante, ¿no?, el pasaje al leerlo así, en su contexto. Aquí lo que está diciendo Santiago está explicando y no está contradiciendo a Romanos 3:28. Aquí Santiago está de acuerdo, incluso utiliza esas expresiones que yo antes citaba. Él va a decir, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Ahora bien, lo que Santiago está haciendo es decir que si has creído, eres salvo. Pero si has creído, ¿cómo lo sé yo? ¿Cómo puedo saber yo que tú eres salvo? Tú puedes decir, yo creo. También los demonios creen y tiemblan. O sea, hay diferentes formas de creer. No todas las maneras de creer te salvan. Yo puedo hablar con personas en la calle y les puedo hablar de Dios y me pueden decir, sí, yo creo en Dios. Bueno, pero para mí eso no es suficiente. Vamos a ver de qué manera crees en Dios. No, yo creo que Dios es un ente espiritual que está en todas partes, en la naturaleza, y si no crees en el Dios de la Biblia no podrás ser salvo. Yo creo en Jesucristo. Ah, sí, qué bueno. ¿Y Jesucristo para ti quién es? Bueno, Jesucristo fue un gran hombre, fue un líder político. Vino ahí, se enfrentó al sistema y Jesucristo era realmente un filósofo, un maestro. Y cree en Jesucristo, pero cree a su manera, no cree en Jesucristo, en el Jesucristo de la Biblia. Entonces creer a tu manera no te va a salvar. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cómo puedo saber que tú eres salvo? Bueno, pues tengo que ver tus obras. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. Yo solamente puedo ver el resultado de tu fe. Tus palabras pueden sonar bonitas, pero podemos decir mucho y que eso sea, como dice un refrán, las palabras se las llevan el viento. O sea, realmente yo para saberlo tengo que ver. Por eso dice, muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, lo que aquí Santiago dice es que tu fe se demuestra.
Y esto es importante, porque, repito, no está contradiciendo que la salvación es únicamente por fe y no por obras. Aquí lo que Santiago dice es que la fe sin obras es fe muerta. Es una fe distinta a la fe que Dios pide que tengas para ser salvo. La gente tiene fe en muchas cosas. Todas las religiones, todos los fieles de las diferentes religiones de este mundo tienen fe. Creen en muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿esa fe les salva? Si uno cree que se va a reencarnar 20 veces y que cada vez que se reencarna avanza un grado más hacia el karma supremo y porque crea eso se salvará. Un día el Señor le dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el seno de tu Señor. La Biblia dice que solamente hay una clase de fe que salva, que es la fe en Jesucristo, que produce el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento provoca que tu vida cambie. Pablo decía, al creer en Cristo, decía, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú has creído en Jesucristo, el yo murió y ahora ha nacido un nuevo hombre, una nueva persona. Y entonces la vida de esa nueva persona se tiene que demostrar por sus obras. No se puede demostrar de otra forma. La palabra de Dios dice que solo hay un camino a la salvación y se llama Jesucristo. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si la Biblia dice eso, yo no puedo escuchar otra enseñanza distinta a esta. Bueno, sí, la Biblia dice eso, pero es que hay otros caminos. ¿Otros caminos? No, no puede ser. Eso es lo que Santiago aquí está tratando. No puede haber otra manera. Si tienes la fe verdadera, tus obras demostrarán que estás en la fe verdadera. Si dices que tienes fe, pero tus obras son obras de la carne, obras del pecado, entonces esa fe no te salva, por mucha fe que tengas. Hay un vídeo por ahí que una vez vi en YouTube hace tiempo ya, de un pastor que tiene una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. Los vídeos están ahí, no son ocultos ni nada, tú los puedes buscar. Puedes buscar vídeo del pastor Joel Osteen. Tiene una iglesia de como 40 y pico, 50.000 miembros, o sea, una pedazo de iglesia, ¿no? No se compara a las iglesias que tenemos por aquí. Nosotros, nuestras iglesias aquí en España, una iglesia con 200, 300 miembros, eso ya es una de las iglesias más grandes. Se pueden encontrar de 500, de 1000 y pico miembros, pero ya son casos excepcionales, ¿no? Entonces, si tú lo buscas en YouTube, verás un vídeo que se le está haciendo una entrevista. Y en esa entrevista está en televisión, en un programa de estos así tipo reality show, y el entrevistador le está preguntando cosas y como que lo está acorralando, le está ahí tratando a ver, comprometerlo a ver qué diga, ¿no? Porque le está diciendo, bueno, vosotros los cristianos decís que solamente vosotros tenéis la exclusiva de la salvación, así que todos los demás están equivocados y se perderán. Entonces, bueno, ¿realmente esto es así? ¿Solamente vosotros que sois cristianos os vais a salvar y los que no son cristianos no se salvarán? Y le está acorralando así. Y entonces él de pronto dice lo siguiente. Yo lo parafraseo más o menos, pero si tú quieres, si te interesa, vaya, tampoco tiene más trascendencia que eso, pero si te interesa puedes ver el vídeo. Lo buscas en YouTube. Entonces él dice, mira, yo, le dice al presentador, tú sabes que mi padre era misionero y yo desde pequeñito pues viví donde mi padre iba como misionero a predicar la palabra de Dios. Entonces mi padre vivió un montón de años en la India y yo estuve en la India todo ese tiempo y dice, una cosa que yo observé en la India es que allí la gente tiene una fe muy grande y es una fe genuina, es una fe muy sincera.
Así que yo creo que Dios tendrá en cuenta que esa fe es fe sincera y genuina para que estas personas se salven. Yo escuché esto y pensé, no puede ser que un pastor evangélico de una iglesia de casi 50.000 miembros esté diciendo que no necesitas creer en Jesucristo para salvarte, que puedes creer que las ratas son sagradas y que las vacas son sagradas y que la rata esa que hay por ahí puede que sea la reencarnación de tu bisabuela, y que si crees en la diosa Vishnu y crees en el dios no sé qué y haces no sé qué rituales, también te salvarás si tu fe es sincera. Vaya. Entonces, hermano, no sé qué hacemos estudiando esto, la Biblia. Vamos a cerrar esto. Mi mensaje esta noche tendría que ser: cree lo que quieras. Eso sí, asegúrate que tu fe sea sincera, genuina. Pero si es genuina y sincera, cree en lo que te dé la gana. Vive como quieras, haz lo que quieras, total te salvarás igualmente. Hermanos, si eso fuese así, ¿para qué murió Jesucristo en la cruz? El precio que pagó fue altísimo. Y sus palabras, ¿no? Entonces miente Jesús cuando dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿se equivocó Jesús? No, hermano, se equivocó este pastor cuando habló de esa manera. Quizás ni él mismo tenga la seguridad de la salvación, yo no lo sé, no puedo juzgar a la persona, pero notas, yo sí juzgo los hechos, las obras, lo que se habla, y entonces cuando yo escucho, veo, pues puedo opinar, por su fruto los conoceréis. Yo veo los frutos y determino esta persona que cree, y le puedo decir como Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Si yo digo que creo en esto, mira, está respaldado por lo que vivo. Eso es lo que Santiago quiere explicar aquí. En ambos casos, Romanos 3:28 y Santiago, capítulo 2, este texto que hemos leído, en ambos casos se enseña que para ser salvo tienes que creer. Es lo que te salva. O sea, para ser salvo, yo no tengo que hacer buenas obras. El mismo Santiago va a decir que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en ambos casos y en todos los otros casos que tú encuentres en la Biblia, verás que no hay contradicción alguna. La Biblia enseña que la salvación es una cuestión de fe. En el Antiguo Testamento, que estaban bajo la ley, era una cuestión de fe. En el Nuevo Testamento, que Cristo ya vino, es una cuestión de fe. Pero, ¿cómo puedo saber que mi fe es verdadera? Mira las obras, observa tus obras, cómo andas, cómo te conduces, no sea que creas, pero de una forma equivocada. Necesitas creer de la única forma correcta para ser salvo. Estas cosas, aunque parezcan muy fundamentales, bueno, pues a veces no están muy claras en las iglesias. Parece que esto tendría que ser algo como muy ya que todos los creyentes se lo saben bien. Pero no siempre los creyentes conocen estos temas. Y estamos hablando de la salvación, que es lo más fundamental. Yo tengo que saber, estar seguro que soy salvo. Y solamente puedo estar seguro si estoy realmente conociendo qué dice la Biblia respecto a la salvación y si yo estoy cumpliendo con esto. Amén, hermanos. ¿Estás seguro de tu salvación? Tienes que estarlo, porque ¿de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? O sea, yo necesito saber que di los pasos que tenía que dar para llegar a recibir la salvación. Y tengo que observar mi vida para estar tranquilo. No estoy hablando de que seas perfecto. Después tenemos ahí un ejemplo que habla del pecado y se complementará con esto y leeremos en Primera de Juan. Ahora pasaremos al siguiente ejemplo. No estoy diciendo que somos perfectos. No es que tú te miras y digas: ¡ay!
Reconozco que todavía me falta nivel, que hay cosas que tendría que estar haciéndolas. Reconozco que aún me equivoco y cometo pecados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que habla aquí Santiago, es de los frutos, de las obras. Esto se tiene que demostrar. Voy a ponerte un ejemplo. Mira, yo observo, me preocupan las ovejas. Soy el pastor. Y siempre estoy ahí al tanto. A algunas ovejas igual les parezca que yo soy un pesado, que insisto, tenemos que reunirnos, no faltéis a las reuniones, tenemos que seguir predicando la palabra. Insisto mucho en cosas así. Y a algunas ovejas igual esto les puede parecer como demasiado pesado, exagerado, es que siempre estamos ahí demasiado insistiendo en lo mismo. Bueno, no sé, ¿tú cómo lo interpretas? Piénsalo, a ver. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Crees que ser cristiano es ir un día, domingo, 2 horas a la iglesia y el resto de la semana? ¿Cuántas horas tiene una semana? Ahora mismo de memoria yo no me lo sé, tendría que calcularlo. 24 horas al día por 7 días de la semana. Bueno, pues haz un cálculo. 2 horas solo de cristiano, y el resto de la semana, ¿qué haces? Lo mismo que hacen todas las demás personas. Veo mis series de televisión, juego a mis videojuegos, tengo mi entretenimiento, mis hobbies, hago las cosas, tengo mis amistades, mis amigos, nos vamos de fiesta, hacemos esto, hacemos lo otro, pero soy cristiano porque el domingo yo voy a la iglesia esas 2 horitas. Pues yo me quedo muy preocupado, hermano, porque yo pregunto, ¿y dónde están las obras ahí? Ir 2 horas a la iglesia, esos son las obras de las que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Realmente es eso? ¿Qué haces cuando ves a un hermano necesitado? ¿O sabes que el hermano o el amigo está enfermo y está en el hospital? ¿Qué haces cuando esas 24 horas que tiene al día, cuando tú sabes que necesitas tener tiempo para hablar con Dios, para alimentarte más de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿cuáles son tus obras? Cuando yo veo que hay hermanos que tienen la oportunidad de ir a la iglesia a reunirse, no solo el domingo, sino entre semanas, las diferentes reuniones que se hagan, y veo que deciden, no porque no puedan, porque a veces no podemos. Si tú estás en un horario laboral que te impide a esa hora estar ahí, si tú tienes una causa justificada mayor para no poder estar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que pueden y deciden no ir. Y se justifican. No, es que no puedo. Y dan una explicación, pero no poder es no poder. No querer. Una cosa es no querer y otra es no poder. Hay un refrán popular que dice que hace más el que quiere que el que puede. ¿O no? Entonces, esos son frutos. Esos son la demostración de las obras. Hermanos, yo os he felicitado muchos días y voy a seguir felicitándoos. Porque hoy es jueves. Estamos a las 9 menos 10 de la tarde. Está haciendo calor estos días. Seguro que a esta hora se debe estar la mar de bien en la playa, ahí sentado fresquito, o tomándote un heladito ahí en un paseo en una terraza en algún lugar, o una cervecita o un refresquito ahí fresquito en algún sitio, pero estáis aquí, escuchando la palabra de Dios. Bueno, felicidades. Para mí, eso me bendice porque me estáis mostrando vuestra fe por vuestras obras. Porque venir a escucharme a mí, yo no lo haría. Si yo lo hago es porque hay alguien que entiendo que está abriendo la Biblia y podemos aprender cosas de la palabra de Dios. Y entonces tenemos hambre por la palabra y buscamos las cosas de Dios. Eso es una demostración de obras, de la fe. A veces no nos apetece. A la carne, que es débil,
le apetecen otras cosas. Mira, hemos pasado todo un tiempo de confinamiento. Estuvimos ahí varios meses confinados que no podíamos salir. Y algunos hermanos yo les escuchaba decir, wow, qué ganas tenemos de reunirnos otra vez, de poder volver a la iglesia nuevamente. A ver cuándo podemos y otra vez estar ahí juntos. Pero parece que ese deseo era de no de todos, de algunos. Porque ahora que ya se puede volver a la iglesia, a muchos les está costando. Y todavía está la excusa del COVID-19. Pero a lo mejor estás yendo al bar a tomar algo. Y estás yendo a no sé qué sitio, al parque, y estás haciendo... Pero a la iglesia no. ¿Entiendes? O sea, hay hermanos que sí son hermanos de riesgo. Y entonces dicen, mira, por precaución yo prefiero esperar un poco más. Estos días hablando con algunos hermanos, alguien me estaba compartiendo eso. Y yo prefiero esperar un poco más. Ningún problema. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero imagínate, ¿no? Fui al bar, me tomé algo, hemos ido a la playa, nos hemos salido a dar un paseo ahí por el parque, estamos haciendo vida normal. No, pero a la iglesia todavía prefiero no ir porque esto del COVID-19, hermano, delante del Señor, eso es una excusa que no tiene valor, no sirve. Porque estás haciendo otras cosas. ¿Entiendes? Tus obras están encendiendo la luz de alarma. Se está oyendo la sirena y la luz roja está ahí. ¿Dónde estás? ¿Qué has creído? ¿A quién sigues? ¿Hay algo más importante que la iglesia? ¿Que los hermanos? Para Cristo no. Para Cristo lo más importante es su iglesia. Si para ti lo más importante no es lo mismo que para Cristo, entonces tienes que analizar, a ver dónde estás, cómo es tu fe. También los demonios creen y tiemblan. Siéntate, tranquilízate, medita, piensa a ver si estás dispuesto a darle todo al Señor. ¿Te acuerdas, no, de aquel joven rico? Maestro, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Está bien, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Analiza a ver tu vida. ¿Estás dispuesto a darlo todo por el Señor? ¿Estás poniendo las cosas de Dios en primer lugar? No valen las excusas, ¿eh? No te engañes a ti mismo. Las cosas de Dios tienen que ser lo primero. Mira, esta tarde hemos ido a la playa. Aquí en Valls es fiesta hoy. Ayer y hoy era festivo, no hay trabajo. Entonces era festivo y en todo el verano no habíamos ido todavía a la playa. Y llevamos 3 días aquí que está haciendo bastante calor. Se está notando ya el calor bastante. Y entonces, pues, bueno, yo tengo ahí mi hijo Daniel con 12 años y nos gusta ir a la playa. Y entonces, pues, hoy esta tarde dijimos, vamos a la playa. Nosotros no somos de los que nos gusta ir a la playa así ya por la mañana, todo el día, con todo el sol y el calor. Nunca nos gustó así tanto. Entonces, nuestra costumbre de playa es ir por la tarde, pero ya con la tarde avanzada y estar ahí y ya volver tarde. Entonces, pues nos fuimos a cerca de las 6, nos hemos ido a la playa y mirando el reloj. Y cuando vimos que, uy, es la hora de irnos, que tenemos que dar el estudio a las 8, pues ya cogimos y nos vinimos corriendo para acá. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque es lo que tenemos que hacer, ¿entiendes? O sea, es nuestra responsabilidad. Yo sé que estabais esperando el estudio de esta tarde, entonces, ¿cómo puedo decir, pues, hoy no porque me voy a la playa? ¿Tengo derecho a ir a la playa? Sí, pero lo puedes administrar el tiempo. Vamos a administrar, que no nos quedemos sin estudio y que podamos ir a la playa. ¿Se pueden compaginar las dos cosas? Sí. Ahora, me podía haber quedado allí 2 horas más en la playa, fresquito y... Hombre, pues sí, claro, pero todo tiene su tiempo.
Y ahora era tiempo de esto, de tener el estudio bíblico. Podemos buscar fórmulas, se puede organizar de maneras, pero las cosas de Dios no las podemos dejar, hermano. Tenemos que perseverar. Este es un tiempo especial. Vivimos en un tiempo de guerra espiritual. Vivimos en los últimos tiempos. El tiempo es corto, es breve. Necesitamos seguir perseverando en las cosas de Dios. Sinceramente, yo a veces me preocupo por algunas personas, por algunos hermanos que dicen soy cristiano, pero veo que van a ralentí, no están ahí dándolo todo, les cuesta. Van ahí que les parece que cada gesto hacia la iglesia, hacia Dios es un sacrificio tremendo. Bueno, yo veo tu fe por tus obras. Amén. ¿Se entendió que Romanos 3:28 y Santiago 2:24 no se contradicen? El designio o propósito del libro en uno es uno y en otro es otro, pero en ambos casos concuerdan, están en armonía. En ambos casos se dice que la salvación es por la fe, que las obras no salvan. Lo que dice Santiago es que las obras demuestran la salvación que salva, o sea, la fe que salva, perdón. Las obras demuestran que has creído correctamente. Vamos a ver el otro ejemplo que tenemos ahí. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan 3, 6. Primera de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Muy bien, cuando uno lee un versículo como este, puede ser que pierda el sueño por las noches. ¿Cómo? ¿Qué dice? Espera, que lo leo otra vez. Todo aquel que permanece en él no peca. Pero se agrava más, porque dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Wow, y de pronto yo me miro y digo, ¿yo peco? Y la respuesta, ¿cuál es? Preguntároslo. ¿Yo peco? La respuesta es sí, peco. Yo todavía cometo pecados. Porque pecar nos va acompañando en esta vida. No solo el que hace lo malo peca, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también peca. Entonces me quedo ahí tratando de encontrar un sentido a esto. Aquí dice que si peco no he conocido a Dios, por lo tanto no soy salvo. Vale. La pregunta es, ¿nosotros pecamos? ¿Y cómo respondemos a esa pregunta? Bueno, ya os he respondido yo. Sí, claro que pecamos. ¿Cuál es el propósito de la primera carta de Juan? ¿Cuál es el propósito designio de por qué se escribe esta carta? Bueno, Juan escribe para corregir a algunos que creían que si ya eres salvo, pecas y no pasa nada. Fíjate que parece que esto era muy común, porque en Santiago también va por ahí el tema. Claro, esto es muy cómodo. Yo digo que creo, voy a una iglesia un par de horitas a la semana y ya está, ya me he asegurado el cielo. Y aparte de eso, vivo como yo quiera. Hago como quiera, lo que me da la gana. Hermano, no se puede. Es que no hay una manera así en la Biblia que contemple de que uno pueda ser salvo. El Señor Jesús fue muy claro al respecto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo es difícil. Es renunciar a las cosas que te gustan, que te apetecen, cómo tú has vivido y quieres vivir tu vida. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A esta hora, tener un estudio bíblico aquí o en otro lugar, en tu iglesia o de otra manera,
Pues a lo mejor lo más agradable es estar viendo algo en internet o en televisión o en alguna plataforma de estas de televisión, y hay tantas cosas que ver. Madre mía, ¿cuántas series debe haber así ya hechas y en marcha en estas plataformas? Netflix y las diferentes televisiones, Movistar Plus, Orange Televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas series debe haber ahí? Y yo creo que deben ser cientos, ¿no? Igual hasta me quedo corto, miles, no sé. Y películas y vídeos de todas clases y formas y videojuegos y no sé qué. Es tan grande el abanico de ofertas que hay tantas cosas que ver que nos falta tiempo. Entonces quitamos el tiempo de algo así como es estudiar la Biblia. Es que no tengo tiempo. No mientas. Quieres tu tiempo para otras cosas que le gustan más a tu carne. Bueno, allá cada cual con su religión, ¿no? Entonces, el propósito de la carta de Juan también es eso, para corregir a lo que algunos pensaban de que si creo ya puedo vivir como quiera y puedo pecar, porque si peco, pues no pasa nada, soy salvo por la fe. James Bond tenía licencia para matar, ¿no? Dice eso en las películas de James Bond. Bueno, algunos cristianos pensaban que tenemos licencia para pecar. Ah, pues puedo pecar y ya no pasa nada. Soy salvo por gracia, no por obras. Intentar no pecar no me salva. Yo soy salvo porque, bueno, este es un tema muy tratado en la Biblia. No solo le pasó eso a los Gálatas, a los romanos, le pasó a un montón de gente. Es un tema muy frecuente en la Biblia. El apóstol Pablo lo toca muchas veces. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ninguna cosa. Libertad en Cristo no es lo mismo libertinaje. En Cristo somos libres, pero una cosa es la libertad cristiana en Jesús y otra cosa es el libertinaje. Hago lo que me da la gana y peco y hago. Entonces Juan tiene que enseñar aquí en su primera carta que eso no es así. El que peca no ha conocido al Señor. Aquí la cuestión es, según el contexto, entender a qué forma de pecar se refiere Juan. Porque esto es un versículo, pero está en un contexto. Y el contexto tiene que ver con el designio o el propósito de la carta. Entonces eso es lo que tenemos que investigar. Mira, una cosa muy útil, ya lo hemos dicho muchas veces, es leer una traducción distinta a la que estamos leyendo. Hemos leído en Reina Valera 1960. Bueno, pues voy a leer en la nueva versión internacional, a ver cómo lo dice ahí. Y la nueva versión internacional dice, el mismo versículo, Primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces la nueva versión internacional añade algún matiz muy interesante, que es lo que el texto original refleja y que en Reina Valera se nos pudo perder si leemos solo este versículo. Si lees todo el pasaje, en Reina Valera también te queda claro. Pero si lees solo este versículo, y te puedes quedar ahí sin entender. ¿Se entiende ahora mejor cuando dice el que practica el pecado? Porque no es pecar, solo decir he pecado. No, es practicar el pecado. ¿Qué quiere decir practicar el pecado? Bueno, la palabra practicar que aparece ahí es algo así como ser una fábrica que produce algo en serie. Si dice que practicas el pecado, es que eres como una fábrica de pecar. Estás todo el rato pecando, pecas, pecas, pecas. No te importa lo que estás haciendo. De hecho, la palabra practicar creo que se entiende bastante bien, ¿no? Si alguien me dice, mira, yo practico la natación, y digo, qué bueno, es un deporte muy saludable.
Natación es uno de los mejores deportes que hay. Y practicas con mucha frecuencia, porque la palabra practicar nos lleva a pensar en una actividad que se hace frecuentemente. Y él me dice, bueno, solo en verano, o sea que de 12 meses que tiene el año, 2 meses solamente es cuando hago natación, y no todos los días, a veces ni todas las semanas, porque no siempre puedo ir a la playa o a no sé dónde a nadar y hacer natación. Y entonces yo le digo, pero entonces eso no es practicar natación, tú no practicas natación, tú haces lo que hacemos todos, en verano vas y te bañas y ya está. No, pero yo nado, hombre, yo también. Y buceo, pero no practico. ¿Se entiende? Si tú dices, yo practico el atletismo, bueno, y digo, ay, ¿qué entrenas cada día? ¿O cada 2 días? No, no, no. 2 o 3 veces ahí, que igual cada 2 o 3 meses practico una vez. Bueno, eso entonces no practicas, eso no es practicar. Practicar es hacer algo repetidamente, con constancia, con perseverancia. Entonces, leyendo otra versión ya se me aclara bastante, pero si vemos todo el contexto, aún vamos aprendiendo más. Además, si te lees toda la carta, fíjate que vas a encontrar ese contraste. Nos vamos al capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, ¿te das cuenta? Ahí está diciendo que todos pecamos. No podemos decir yo no peco. No, te estás engañando. Sí pecas. Y es más, haces mentiroso al Señor porque su palabra nos dice que todos pecamos. Pero ¿dónde está la diferencia? Bueno, pecamos, pero confesamos nuestros pecados. Entonces el Señor nos perdona. Además, ahí mismo, en el mismo pasaje, nos lo dice, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Estas cosas os he escrito para que no pequéis, dice el apóstol Juan. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Bueno, entonces, ¿por qué dice más adelante si alguno peca no ha conocido a Dios? ¿Se contradice? No. Está enseñando la diferencia de qué manera pecas. Una cosa es pecar practicando el pecado con conocimiento, con intención, de una forma repetida, insistiendo, con constancia. Y otra cosa es pecar como un accidente en nosotros. Nosotros, escúchame hermano, tú y yo ya no practicamos el pecado. ¿Pecamos? Sí, pero estamos en el proceso de la perfección. Nuestro objetivo es cada día ser mejores para Dios y que la obra de Dios se haga una realidad en nosotros. Eso quiere decir que cuando yo peco es porque no llego a más o porque caigo como un accidente, pero no como alguien que practica el pecado. Además, mira tu vida, si realmente naciste de nuevo y eres creyente, mira en tu vida y verás una diferencia. La diferencia se tiene que ver. Antes de creer en Jesucristo, ¿cómo vivías? Bueno, seguramente no te importaba si pecabas o no pecabas. Si tenías que decir una mentira, la decías. Si tenías que tomar algo que no es tuyo, lo tomabas. Si tenías que desearle a alguien algo malo, se lo deseabas. Si alguien te hacía algo, no lo perdonabas, te daba lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora debería pasar que si te enfrentas ante tener que decir la verdad, una mentira, dices, ay, pero es que no, yo no puedo mentir, soy hijo de Dios. Y dices la verdad. Y si te encuentras ante algo que no es tuyo, dices, no, pero es que eso yo no lo puedo coger porque no es mío, no me pertenece, así que no lo tomo, no, es natural. ¿Se entiende? Ya no soy un practicante del pecado. Ahora yo tomo medidas. Ahora de pronto, en un momento dado,
me encuentro ahí en una situación comprometida y me dicen, pero tú no sé qué, y entonces yo miento, no, pero es que esto no fue así porque yo hice no sé qué tal, y digo una mentira. Fue un accidente, porque después cuando me doy cuenta y pienso, digo, ay Señor, pero perdóname, que me he comportado, he mentido ahí. Ahora el pecado te afecta. Antes te daba lo mismo. ¿Se entiende? Mira, aquí en primera carta de Juan 3:6, cuando dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido, ahí la palabra pecar en griego es jamartano, así tal como suena. Jamartá, con acento en la A, jamartano. Y jamartano significa eso, practicar el pecado. Por eso la Nueva Versión Internacional lo tradujo así: todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni le ha conocido. Por eso lo tradujo así, no porque se le ocurrió al traductor, sino porque la palabra jamartá no significa eso, cometer pecado, pero de una forma así, practicándolo, practicar el pecado. Un poquito más adelante, el mismo texto utiliza la misma palabra y el traductor ya lo hizo de una forma más entendible. El que practica, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí cuando dice el que practica el pecado, la palabra griega es jamartía, que viene de la misma raíz, jamartano, jamartía, que significa eso, practicar, estar ahí insistiendo, pecando de una forma consciente. No es un pecado por accidente, no, es un pecado con conocimiento de causa. Estás pecando y lo sabes que estás pecando y te da igual. Entonces, si vives de esa manera, mira lo que dice la Biblia, eres hijo de tu padre el diablo. Cuidado, porque eso es serio. Tienes que ver realmente tus frutos. Tienes que mirar cómo andas. Ayer creo que fue, o un día de estos atrás, estábamos leyendo en Hebreos capítulo 10, donde dice allí, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino reuniéndoos, y tanto más veis que aquel día se acerca, porque el que peca voluntariamente, ya no le queda más expectativa de juicio y de hervor de fuego, etcétera, etcétera. Un pecado voluntario es dejar de reunirse. O sea, pecas con conocimiento de causa y te da igual, y te intenta justificar. Cuidado, porque dejar de reunirse no es una broma. Porque, ¿qué dice el Señor? Reuníos. Y tú dices, yo no me reúno. ¿Cómo se llama eso? Cuando Dios dice, haz esto y tú dices, yo no lo hago, ¿cómo se llama? Se llama pecado, rebeldía. Entonces, si tú estás haciendo eso y lo haces con conocimiento de causa y te da exactamente igual, y lo sigues haciendo, perseveras, practicas eso, cuidado, porque dice ahí que el que peca voluntariamente ya no le queda más expectativa de que algo ahí le pueda salvar. Si tú vives en tu pecado, sigue en él. Pero la paga del pecado es muerte. Pero es que yo creo, sí, pero bueno, analiza tu fe, porque la fe verdadera te lleva a la obediencia a Dios. La fe verdadera te lleva a querer esforzarte para hacer lo que Dios te pide que hagas. Y si Dios dice que te reúnas, tú te vas a reunir, aunque a veces no te apetezca. Amén. ¿Qué más dice ahí? En el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí lo tienes. La intención es que no peques, por eso se escribe la Biblia. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si pecáis, ahí la expresión es, bueno, y si pecas como un accidente, no te preocupes, tu abogado te defiende, Jesucristo. Él, su argumento es válido. ¿Cómo te defiende Jesús ante el juez justo que es el Padre? Yo ya pagué por ese pecado también.
Mi sangre se derramó para limpiar también ese pecado. No hay nada más que decir. Tú eres justificado por tu fe. Has creído en Jesucristo, tus pecados son borrados. Pero es así, accidentalmente. Juan en su carta lo contempla todo esto. Se entiende que se está contemplando desde este punto de vista. En Santiago, antes que lo estábamos viendo allí, también allí aparece la palabra pecado en este contexto, capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahí la palabra pecado vuelve a ser hamartía. Hamartano, recuerda, practicar el pecado. Hamartía viene de la misma raíz, pero no es la aseveración no es tanto como practicar el pecado, sino es una forma más abstracta, como pecar voluntariamente, como que, bueno, yo quiero pecar y peco y, bueno, cuidado porque eso es más grave. Pero a veces sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado, pero muchas veces no es porque tú lo quieras, sino por las circunstancias de la vida. Estamos creciendo, estamos haciéndonos cada día más maduros. Hoy hacemos cosas que antes no hacíamos. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver otro ejemplo, que es vamos a continuar con este tema en la página 9. Ahí está terminando el ejemplo que estamos viendo. Ahí tienes algunos de esos versículos que hemos leído, los que seguís este cuaderno, si no, pues ves tomando nota. Dice en el capítulo 3, versículo 1, sigo en Primera de Juan, todavía. Hemos ido un momentito aquí a Santiago a ver ese versículo que yo os refería de memoria. Y allí en Primera de Juan, todavía en el 3.1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no os conoce, porque no le conoció a él. La palabra conocer ahí significa fusionar. Por eso el mundo no os conoce, no os considera como algo que forma parte de ellos mismos. El mundo te tiene que ver a ti así, hermano. O sea, tú te tienes que sentir como un extranjero en este mundo. ¿No te sientes así a veces? Yo sí, a veces me siento como que este mundo es un mundo de maldad, es un mundo egoísta. Cada uno vive por lo suyo, practica lo suyo. Ocurren cosas terribles todos los días. Yo qué sé, a la gente le parece que le da igual todo. Cuando tocan lo mío, entonces sí, ahí nos ponemos todos manos a la obra, pero si no, nos hemos movilizado con esto del COVID-19, una barbaridad para hacer montones de cosas. Este día estaba leyendo una noticia que decía que hay miles de denuncias de personas a personal sanitario porque tienen quejas de cómo se atendieron a sus seres queridos en este tiempo del COVID-19. Entonces, en la misma noticia se hablaba de la ironía. Dice, las mismas personas que hace un mes y medio salían al balcón a aplaudir al personal sanitario, ahora les están poniendo denuncias. Esa es la paradoja del mundo en el que estamos, ¿no? Y todos tomando medidas y escandalizadísimos y tal, pero en el mundo cada año mueren casi 4.000 hermanos nuestros en la fe por ser solo cristianos, en países donde hay persecución. Nadie dice nada, les da igual. O sea, no hay protestas, no hay manifestaciones, no hay aplausos, no se toman medidas, ni se recorta aquí para ayudar allá, y da igual. Es un mundo extraño este en el que nos encontramos. La modernidad en la que estamos y en la que seguimos avanzando, por lo menos espero que los que somos hijos de Dios, tú te sientas así, como un extraño en este mundo. Y así el mundo nos tiene que ver. El mundo no os conoce.
¿Por qué? Porque ya no practicamos el pecado. Eres algo raro en el mundo. ¿O no? Los que trabajáis en empresas donde estáis rodeados de personas que no son cristianas, cuando te mueves en ambientes donde estás rodeado de gente que no es cristiana, no sé si te pasa, pero a veces ahí están y dan por sentadas cosas. Y tú de pronto te desmarcas y dices, no, no, yo es que eso no lo practico, vaya, yo eso no lo hago. Y te miran así ya, ¿no? Y a alguno por ahí ya se le escapa el santurrón, el beato. Oh, uy, este es un santo, mira, no lo hace esto, él, no sé qué. No, pues no, claro que no. El mundo no te conoce, no debería conocerte, hermano. ¿Qué más? Versículo 2 al 6, el capítulo 3 de Primera de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Notas el contexto de ese versículo 4 que viene ahora, que fue el primero que leímos? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y todo aquel que dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ese es el versículo que habíamos partido. Ahora se entiende mejor cuando lees el contexto, ¿verdad? Ahora entiendes que, claro, aquí está haciendo una diferencia. Está diciendo que ya no somos de este mundo, que no practicamos el pecado, pero también plantea la misma idea que lleva antes a decir, y si pecares, porque dice, ya, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, estamos ahí, ya somos hijos, ya no practicamos el pecado, pero aún nos falta un poco más. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El ideal que Dios tiene para nosotros aún no lo hemos alcanzado. ¿Cuándo llegará eso? Cuando Cristo se manifieste. Entonces, escucha lo que dice, seremos semejantes a Él, semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Uf, qué honor, hermanos, que la Biblia diga que el ideal que Dios tiene para nosotros, a donde nos lleva, es a que en la manifestación de Jesucristo, cuando Él arrebate a su iglesia, entonces nuestro cuerpo será transformado y seremos semejantes a Él. Se manifestará por fin aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Que no te engañen. Eres cristiano, pero puedes vivir como quieras. No, que no te engañen. Si eres de Cristo, practicarás la justicia. Te esforzarás por ser un buen hijo, un buen creyente. Y ahora es cuando viene el versículo 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Nota? Y no puede pecar, porque es nacido de Dios, pero en ese contexto, practicar el pecado. Si eres hijo, ya no practicas el pecado. La palabra practicar ahí en el griego la tienes escrita en el material, si no, pues yo la digo, poieo, P-O-I-E con acento O, poieo, significa procurar, producir así en cadena, insistir en algo, eso significa proieo, por eso aquí se tradujo como practicar. ¿Cómo practica un futbolista su deporte? ¿Cómo practica un músico su instrumento? Bueno, pues con mucha perseverancia. El cristiano peca, pero ya no practica el pecado. Bueno, hermano, pues hemos llegado al final de la clase. Realmente me alegra mucho cuando
de pronto me llega algún comentario de hermanos diciendo, wow, se me ha pasado la clase rapidísimo, porque entiendo que estamos ahí casi 1 hora y media y muchos no están acostumbrados a eso. Vosotros sí, pero a mí cuando me invitan a predicar a una iglesia y pregunto ¿cuánto tiempo tiene que durar la predicación? Te aseguro que hay iglesias, lo voy a decir así flojito, que me dicen, bueno, 20 minutos. Y yo pienso, 20 minutos no tengo ni para dar la introducción. Mucho tiempo de alabanza, mucho tiempo de anuncios, mucho tiempo para hablar de otras cosas. Predicación de la palabra. Y te lo dicen así como que ya te estamos regalando minutos de más. 20 minutos, no te pases mucho. Que... Hermano, la Biblia dice, y la predicación en primer lugar, lo demás en segundo. El tiempo importante, por eso realmente felicidades, hermanos, por vuestra constancia, vuestra perseverancia. Sin duda, Dios está tratando con nosotros. Mañana es viernes y tenemos ya el cartel puesto ahí en el Facebook, creo. Si no, ahora no me acuerdo. Si no lo pongo ahora, ya me lo pasó Javi. Así que mañana viernes a las 8 volvemos a estar ahí juntos, ¿vale? Viernes a las 8 volveremos a estar juntos. Que Dios os bendiga, que os cuide, que paséis una noche de descanso, de restauración, también de meditación, guardando en tu corazón toda la palabra de Dios, aquello que Dios te haya dicho de una forma particular, guárdatelo ahí y que mañana sea un día nuevo. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, pues que sea ese día especial, ese día en el que Dios haga cosas grandes en tu vida. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fortísimo abrazo. Que Dios os bendiga.